Tan solo 21 días es la vida de mi cuenta actual de Wuthering Waves. No me ayudó nadie a farmear, es decir, he hecho todo, he podido, las horas que me ha dado la vida, rusear la cuenta. He aprendido muchísimo en muy poco tiempo y muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en cómo llegué a Hyper Late en 21 días en Wuthering Waves. Os voy a enseñar mi cuenta completa para que sepáis en qué estado partimos y ahora mismo se está viendo esto, pero no se están viendo los 9 días de la Bendy. Voy a quitar la cámara para que lo veáis, es decir, ahora la quito, ¿veis? Ahí está. Y efectivamente 9 días quedan de la bendición, la compré el primer día que empecé a jugar, así que llevo 21 días jugando. Vamos a ver el estado de mis endgames, porque os va a sorprender bastante, mis personajes o qué equipos uso. Y si bien esto no es una guía para principiantes, esa guía para principiantes la traeré dentro de poco cuando crea que realmente puedo aconsejar a principiantes bajo la experiencia de haberme ruseado literalmente una cuenta muy poco tiempo. Este vídeo es lo que hice, los pasos que seguí y lo que he conseguido en 21 días en Wuthering Waves, ya no solo para que aprendáis o mucha gente tenga la cuenta como ejemplo motivación, sino para que sepáis desde qué punto parte este canal, cómo empieza este proyecto y cómo tengo la cuenta para que sepáis, pues eso, el punto de partida de esta nueva aventura. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Ahmed. Gracias por todo el cariño, el apoyo, un comentario para el algoritmo. Recordad que todo esto anterior ayuda un montón. Recomienda y posiciona el canal. Dentro de poco tendréis una bendición de astritas o suscripción lunita, como se llama aquí, al día, dentro de poquito, para todos los que apoyan el canal de forma free to play. En cuanto esto empiece a funcionar, que yo creo que ya va a empezar a funcionar este canal increíble, gracias por el apoyo a los últimos vídeos. Bienvenidos e invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con... Así llegué a Hyper Late en 21 días. Pues bien, yo creo que lo primero que estaría bien que os enseñe son los endgames, y de hecho a la altura de estar viendo este vídeo, no quería grabar este vídeo sin haber conseguido uno de los endgames prácticamente a donde yo podría considerar inicialmente que es algo aceptable. Obviamente en 21 días no puedo llegar a los últimos endgames. Como veis, este no está desbloqueado todavía. Tengo objetivo, obviamente, de llegar a este de aquí, y yo sé que básicamente estos dos son los iniciales, que son parecidos al abismo y al teatro, pero los dos son más de utilizar 2 o 3 equipos. Este de aquí es muy sencillo, que es el semanal, este desde la primera vez que lo jugué lo hice, pero ahora sí, vamos a lo que importa. Lo primero, el olas calmantes, os enseño. Esto de aquí lo he hecho un momento antes de grabar el vídeo, que son los 15.000 puntos de olas calmantes, y yo sé que luego el torrentes, que esta es la parte más difícil, aquí apenas es un deseo y es un deseo por cada reset. Tengo entendido que esto no sé si es mensual o en cada versión, entonces esta es la parte más difícil. No la he hecho todavía, la pienso hacer, pero esto de aquí ya lo tengo hecho. He conseguido llegar hasta aquí y lo he hecho antes de empezar el vídeo. Os enseño los equipos con los que lo he hecho y las tarjetas, que yo sé que los difíciles son estas 3 de aquí, las últimas, y luego ya te vas a ese modo más difícil. Y como veis aquí es Ahmed, Viajero, Verina. Ahora os enseño mis equipos y las constelaciones. He sacado constelaciones, ahora lo explico y lo veréis. Y abajo Changli, Lupa, Shorekeeper. Creo que todo el mundo sabe que Verina, Shorekeeper son lo mejor de lo mejor cuando uno está empezando. Saqué a Lupa porque está con el banner de Ahmed, y Changli la saqué en este banner inicial que te dejan elegir, porque la Shorekeeper la saqué en el evento este del dinero, que sé que fue súper funado, y ahora os enseño mis eventos también y cómo los tengo hasta ahora. Esto por aquí, esto por aquí con sus puntos y esto por aquí para que lo veáis. Ahora, el otro endgame, ¿cómo lo llevo? Pues bien, es imposible tener 3 equipos a estas alturas. Ahora os enseño mis personajes, cómo están construidos y los ecos. Creo que he tenido más o menos suerte con los ecos inicialmente. En Genshin me dicen el CEO porque tengo ítems increíbles y saco ítems increíbles en la cuenta de la gente. Esto es lo que he podido conseguir, y de hecho yo sé que concretamente este endgame no puedes entrar desde este menú, así que preparándome para vuestro vídeo me he quedado aquí al ladito. Os enseño el otro endgame. Os resumo mientras carga. No tengo 3 equipos, tengo 2, así que he conseguido, como veis aquí, 12 de 12, aquí 11 de 12. Se me ha quedado a nada Fleurdelis con este equipo de Changli, Lupa, Shorekeeper. Esos son los equipos que vais a ver que utilizo, y yo creo que hago los 3 minutos cuando pueda subir los personajes al 90 y subir más los talentos. Yo ahora estoy limitado al nivel de mundo, creo que estoy al 53, tengo que llegar al 60 para poder subir los personajes al 90 y los talentos encima del 8, así que todavía hay cosas que no puedo, pero bueno, este lo voy a sacar. Es decir,
Técnicamente los dos primeros están. Aquí aún no entré, pero voy a entrar. ¿Sabéis por qué no he entrado? Porque tengo a Emez y Changli de carries que son Pyro. Y aquí hay enemigo inmune al Pyro, el prisma de fusión. Y aquí está el mismo prisma de fusión. No puedo entrar aquí si no juego otro carry de otro elemento. Culpa mía tener dos carries de Pyro. Y luego en el otro lo acabáis de ver. Ahora, soy AR53, ahí lo estáis viendo. El módulo de datos, yo creo que todos los creadores aconsejan rushearlo lo más que podáis. Lo comentaré en la guía de principiantes. Y en los eventos, ahora vamos con los equipos, tranquilos. He intentado rushear los eventos de los más importantes que puedes perder recursos importantes. Es decir, la mayoría he hecho lo que he podido y me ha dejado la cuenta por aquí. Luego los de combate los habéis visto y los permanentes estoy intentando terminarlos. Los enseño por aquí rápido, os hace ilusión verlos hasta que carguen. Algunos están, otros no están, otros no los he tocado. Este le terminé porque era más o menos fácil. Este me queda poquito para sacarlo del todo. Este lo terminé porque es de combate y además te daba farmeo y te daba los cofres de la ciudad de Septimont. Este era muy divertido este evento y más o menos ya aprendí a diferenciar, ya lo explicaré en la guía de principiantes. Y ahora sí, equipos. Yo juego dos equipos. Este de Aemeth Lupa Shorekeeper es mi equipo Turbo Prime, pero para los eventos juego, o sea, para los endgames juego Aemeth, que se carrea todo sola, y yo sé que el mejor equipo es Linae Morni y hay otras variantes de equipos y es lo que voy a buscar. Y juego con el viajero, que de hecho lo podéis ver aquí, el viajero y Verina, que Verina me salió en la primera multi, la tengo C1 porque en ese típico banner de principiantes me salió Verina en la primera multi, en la primera, además que subí justo, que estará por aquí un post a todas las redes. Entonces luego en el evento en el que te dejan elegir un 5 estrellas gratis del permanente elegí a Verina también y tengo la C1. Es malísima, solo cura un poco más, podría haber elegido otra cosa, pero bueno, ahí está Verina. Y luego el otro equipo pues es el de, no sé si por aquí lo tengo, el de Changli, bueno, el que os enseñé, Changli, Lupa, Shorekeeper, y libero a los mejores supports. En WoW las armas son obligatorias, en WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora sí, los personajes. Vamos a empezar por los soportes que tengo a la Shore. Con 228 de recarga, gana 10 del eco, gana 10 del talento, así que tengo 248, pero como está al 80, el arma cuando lo suba me dará 250, que yo sé que es la pasiva de la probabilidad y el daño. Tengo la variación R4, me ha salido porque saqué el arma de Changli, y sacando el arma de Changli me salieron las variaciones estas. Los ecos son estos. Yo sé cuál, más o menos sé cuál es el set, sé que alguno en los comentarios me quiere aconsejar, lo agradezco muchísimo. Sé que este es el set de aumentar el ataque y sé que este es el eco que necesita, que aumenta el ataque del equipo, y sé que aunque yo tenga aquí bonificación de curación, muchos me dirán, no, ponle daño crítico, que ella hace mucho daño. Lo sé. Y más o menos he hecho mis cálculos y mis intentos, y con ese endgame no creo que meterle aquí un casco daño crítico me cambie pues esa estrella que me faltaba, pero en el futuro le pondré ese casco de daño crítico y mejoraré mis rotaciones y mis manos, porque en 21 días uno no puede ser Jesucristo jugando ni el Messi de los gachas, y le pondré daño crítico. Yo todo esto lo entiendo, y el resto yo sé que va pues recarga energía, PS porque cura, y aquí normalmente vas daño crítico, pero como me faltaba algo de curación, necesitaba que esta Shore curase más, pues bonificación de curación. Luego, los talentos, lo que puedo, que es verdad que cuando le subo los talentos curará más. No he todavía activado todo esto de aquí, que me va a dar mucha más curación, porque todo es healing bonus o bonificación de curación y PS, por lo cual hay posiblemente el casco de tal caiga. Hice 0 la Shore, esta es mi Shorekeeper. Luego, Lupa, bueno, Changli o Lupa. Verina y Viajero no están ni construidos. Esta está los talentos ahí un poco. Aquí chingaderas al azar con un set que me aumenta un poquito el daño para que sirva. Este set lo conocéis, imagino. Y luego el arma gratis. Este arma de 5 estrellas gratis que le da recarga para que tire la ulti, no sé qué, y haga un poco más. Lo que pasa que amplifica el daño aéreo, por eso este es el Viajero que es el top, desde mi desconocimiento, porque todavía estoy estudiando todo lo que puedo, el supuesto best in slot después de Chisa los equipos de Cartetia. Y es mi idea, de hecho, jugar los equipos de Cartetia y jugar los dos que tengo con Brandt en vez de Shorekeeper, y jugar Lupa, Changli, Brandt en Quickswap, el monofusión.
ella con Cartetia y luego el Prime de Aemet, que yo tengo entendido que Linae regresa en la 3.2 técnicamente. Lo veremos en el livestream del jueves-viernes, que es muy posible que os traiga vídeo resumen del livestream, porque no lo voy a ver en stream porque estoy de viaje. Los que me veis en el resto de canales y las plataformas avisé de que me voy de viaje una semana, y no va a haber stream. Alguno ha dado un microinfarto cuando he dicho un mes. Entonces no va a haber stream una semana, pero tranquilos que tengo un montón de vídeos preparados y seguramente este vídeo lo he grabado muchísimo antes y lo estáis viendo en la semana que estoy de vacaciones. Así que el viajero a lo mínimo, me salí. Verina a lo mínimo también, que está por aquí. Verina es C1, como os dije, que la enseño por aquí. El viajero tiene C6 porque te la dan gratis. En Verina no le he subido los talentos. No me cura absolutamente nada. Este tendría que subirle realmente para que me dé esos 20% de ataque extra para los endgames, pero bueno, las alas donde está Aemet las he hecho perfectas con esto, así que no creo que haga falta. Pero sí, subiré esto de aquí. Y luego el set, pues el mismo de la Shore, el del que ataque a todo el equipo cuando cura. El arma, el de permanente, porque me salió con los de permanente que te regalan gratis. Y aquí está Verina. Ahora, Lupa y Changli, que son las que en el futuro serán de Monopiro junto a Brandt. Lupa. Su arma, tengo bastantes armas, ahora lo enseñaré, he tenido bastante suerte también, pero también metí dinero, ahora lo enseño. Luego tenemos el full set que aumenta el daño piro, el daño fusión del equipo, lo tengo que mejorar a los artefactos si queréis. Así están los talentos, me he dado cuenta de que Lupa hace un daño, pero sin sentido. Y la rotación de Lupa me gusta mucho porque está en campo y tiene sentido y tienes que hacer cosas y entenderla. Este 0 se me queda, como estáis viendo por aquí, ella suelo jugarla con la Shore, entonces gana los 12.5 extra de Shore, entonces tengo como 60 de probabilidad, pero bueno, es poco en este juego. En este juego hay que llegar a 80 o algo así. Y los ítems, para que los veáis rápidamente. Este de aquí es el main, que lo puedo mejorar. Este es malísimo. Este malísimo también. Este malísimo también. Y este es muy bueno. Tengo algunos de muy buenos. Estos tres tienen que mejorar y seguramente, y este también, el main Lupa mejore muchísimo. Luego, Changli, que la saqué hace poco y la maxeé hace poco y estuve como un enfermo migajeando un montón de cosas para poder sacar una buena Changli, para haceros estos endgames, para decir, en 21 días me pasé estos endgames a este nivel. Vosotros me vais a puntuar en los comentarios, poner en los comentarios de 1 al 10 qué es lo que he conseguido en 21 días. Ha habido también mucho farmeo y al final yo tengo la ventaja de que como me dedico a jugar gachas, a crear contenido y a jugar videojuegos, posiblemente le pudiera meter más tiempo de lo que podéis meterle vosotros. Pero bueno, Changli también está mejorable, 61, 236, gana 12 de la Shore, pero quisiera tener más probabilidad. Su arma, que la conseguí, full set, ahora os enseño los artefactos. Los talentos así, solo puedo subir hasta el 8 y todo lo demás recordar, así que cuando las suba al 90, los subo a los talentos y tal, los personajes van a mejorar mucho. Y C0 también. Los artefactos de esta Changli. Tenemos, este es el inicial, que no está mal. De hecho, como veis, los substats son buenos. Ojalá en BDPS fuese más probabilidad y era el eco perfecto. Luego, tengo un ataque y una bonificación de fusión. Yo sé que en los comentarios, yo sé que en GUA hay gente que dice que 1 fusión, 1 ataque. Hay gente que dice que 2 de fusión porque el ataque se puede conseguir en substat y el bono de fusión no se puede conseguir en substat. Y hay muchos personajes que te meten buffos de ataque, como el set de la Shorekeeper Verina, como Verina con un talento, como armas que dan ataque, el arma de la Shore y un largo etcétera. Entonces mucha gente dice que doble fusión porque hay muchos bonos de ataque en el juego y no hay tantos bonos de fusión. Pero bueno, ataque fusión y algún día lo podré cambiar. Este, ataque añurítico regeneración, y este de aquí. Son mejorables y es lo que me ha salido inicialmente para poder jugar el personaje. Ya mejorará en el futuro, intentaré conseguirle, no sé, 80 de probabilidad, 280 daño crítico o algo así. Esta es mi Changli. Y por último, y viene la estrella, y no está ionizado, de la cuenta, este es el personaje que me ha carreado todo y que prácticamente solea cosas, y era mi intención, conseguir un personaje que solee todo, para no depender de un equipo de 3, sino que un personaje solee todo y ya puedo sacar 6 más para hacer 2 equipos, y digamos que era mi estrategia para ir a Hyper Late. Aemet, voy a sacar su equipo Prime, no está, yo cuando empecé a jugar sus soportes ya se habían ido del banner. Sabéis que tiene el set que da 20 en probabilidad, con lo cual como veis ahí tengo 85 cuando la juego sola, y en el equipo con la Shore, en el equipo Prime, como veis tengo casi 100 de probabilidad, 275 de daño crítico. Luego, su arma, los ecos que los enseño, estos son los talentos que los he maxeado todo lo que puedo, y la tengo C3, aquí ¡pum! Ha explotado todo. Dejar una buena ulti de Aemet al vídeo. Son de tienda, es decir, yo la saqué no sé si C1 o algo así, luego saqué a Lupa y conseguí un montón, y el arma de Lupa también, y son de la tienda. Algún día lo sacaré
¿Compraré C6? No, porque en algún punto yo paro y C6 en Genshin tengo un promocional C6 que es Columbina, así que aquí creo que no iré a por muchas C6. Jugaré todo C0 arma y cuando ya más o menos entienda cómo funciona todo, igual juego cosas C1, C2 arma y cosas así. Pero por ahora C0 arma, pero este es el emblema y el carry principal de la cuenta. Espectacular ella, su misión, todo, he hecho todo, ya os enseño las misiones. Y luego los ecos. El eco principal, que ojalá tuviese daño crítico. Bueno, sí tiene daño crítico, bastante bueno, como podéis comprobar. Tiene IPS y defensa. Ojalá tuviese daño de liberación, que es lo que me falta, pero bueno, me he esforzado en que estuviese bueno y entendí que tú podías ir sacando ecos en el. Vas al boss semanal, lo derrotas, te da el eco y vas farmeando. Y luego, aparte, tienes que, de hecho, para que vean, que alguno pensará, bueno, te gastaste mucho de estas cosas. Tengo esos dos que me parece que los conseguí en el evento de pago, como os dije antes, donde conseguía la Shorekeeper. Y luego en lo de conseguir los main stats, que no sé si lo puedo enseñar rápido por aquí. Sí, sí puedo, mirar, mejorar. Mirar, tengo 45 de estos. O sea, esto es lo que te da que si el pase de batalla, las misiones, los eventos, no sé qué. Igual creo que en total me habré gastado no más de 10 de estos de aquí, igual 15. Así que tampoco es que haya gastado muchos materiales importantes. He intentado guardar lo más importante para llegar a nivel 90, pero estos personajes los quería hacer jugables, entonces algo gasté. Luego, bicho principal, el coste 1 que está en orden raro, pero bueno, probabilidad de daño ataque, ataque cargado, que no es lo mejor de la historia, probabilidad de daño y luego nada más. Este es de fusión, este es de fusión también, estoy viendo si subo algunos de ataque. Además este es malo porque solo tiene energía y daño, es decir, este va a cambiar pronto porque es malo. Y probabilidad crítica, daño crítico, recarga, ataque. Este está decente. Yo sé que ella necesita también daño de liberación, pero no me ha salido. Entonces este posiblemente salga por aquí rápido. Y para terminar, ¿cómo tengo el mapa y las misiones? Pues bien, alguno dirá, estás loco, señor de la pantalla, pero sí. Me he hecho todas las misiones principales. Me he hecho todas las citas, que es lo que más experiencia de aventura de rango de unión te da para maxear la cuenta. Tengo aquí algunas que son de eventos. Estas dos son de las cartas. Este es el evento de pesca de Phoebe. Es aburridísimo. Y este es uno que había del aniversario del castillo de Bowser y no sé qué, que lo empecé a hacer y dije, otro aburridísimo. Sí lo voy a hacer. Yo soy de terminar todo en la cuenta, pero por ahora es lo que yo sé que menos me aportaba. Luego por aquí, esto de la High Roy, que me faltan ahí unos materiales por sacar, pero también he hecho todas estas verdes de exploración. Pero eso sí, mirar esto. Mirar qué divertido. A ver si alguien cuenta todas estas y nos pone en los comentarios. ¿Tienes 30 y tantas, 40 misiones azules por hacer? No sé cuántas son, si alguien los cuenta que lo deje en los comentarios. Creo que hace mucho las conté, pero tengo muchas más. Y he hecho algunas para avanzar. Y luego la diaria. Y creo que el mapa me falta por enseñaros, pero bueno, esto por aquí. A ver, aquí se ve poco, pero bueno, el mapa tengo lo justo para abrir los TPs, los bosses, es decir, he hecho un full rush, alguna zona más avanzada como esta, pero porque me ha gustado explorar. Toda la zona de Rinastita es increíble. O sea, se pone bueno Gugu a partir de Rinastita. Al principio, bueno. Y la zona de la High Roy, mira esto por aquí. Septimont es buenísimo. Y toda la historia de Lupa, Augusta y Uno es espectacular. Y luego ya, si nos vamos al páramo helado, que ven ahí que tengo 61. Y les enseño aquí la academia. Aquí, por ejemplo, es donde más protogemas he sacado porque es más fácil. Pero yo ya entendí que el 100% no es el 100% real, al igual que en Genshin. Así que yo sacaré el 100% real tarde o temprano porque soy súper completista y así hice los videojuegos y me gusta explorar, así que ya veréis todo. Poquito más, señores. Esto es el inicio del viaje, esto es la cuenta con la que partimos, esa es la AMZ C3 Arma que se puede carrilear sola a los endgames y cuando tenga su equipo vais a ver locuras. Esa AMZ en algún evento con bonos de daño he llegado a hacer 9 millones, 10 no he llegado y nada, poquito más. Espero que os sorprenda mucho el inicio del juego, el inicio de la cuenta, el inicio del canal y que recorramos este camino juntos para aportaros lo máximo posible y hacer más rica y mejor la comunidad de WUA habla hispana. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.